La puerta golpeó con violencia y el eco sacudió la sala como si el edificio mismo respirara furia. Diego permaneció erguido, tragando el miedo que se le formaba en la garganta. Don Fernando dijo: «No eres más que un peón en mi juego». Isabel evitó su mirada, atrapada en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Las paredes parecían estrecharse, recordándole que no había salida posible. Diego pensó en todo lo perdido, en la dignidad que le arrancaban poco a poco, y juró en su interior que la obediencia sería la última de sus cadenas. El silencio tras la tormenta interior parecía eterno. Diego no apartaba la mirada, aunque el peso del poder de don Fernando se le clavaba en la piel como espinas. «Tu destino es servirme», dijo el opresor con calma venenosa. Isabel apretó las manos, como si en ese gesto pudiera protegerse de la ira que se desataba en aquel cuarto. Pero lo único que protegía a Diego era su silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Don Fernando caminaba como un juez que ya había dictado sentencia. Su voz era un látigo disfrazado de calma. Diego tragó saliva y pensó en el precio de su dignidad, en el dolor que vendría. Isabel no levantó la cabeza, temía convertirse en testigo marcado. «Jamás romperás mis cadenas», dijo don Fernando con desdén. Y sin embargo, en el pecho de Diego, el fuego comenzaba a crecer. Las cadenas colgaban de las paredes como fantasmas del pasado. Diego no podía apartar la vista de ellas. Cada eslabón era un recordatorio de su futuro escrito. Isabel lo miró un instante, con súplica en sus ojos, pero cayó al sentir el peso de la amenaza. «Quien desafía mi voluntad paga con su vida», dijo don Fernando. En ese instante, la sala dejó de ser prisión y se convirtió en campo de batalla. El trueno rompió el silencio, y la risa de don Fernando se mezcló con el rugido del cielo. Diego no contestó. Su resistencia no necesitaba palabras. Isabel levantó una mano temblorosa hacia él, pero se detuvo, sabiendo que cualquier gesto sería castigado. En ese instante, Diego comprendió que ya no había vuelta atrás. El fuego que ardía en su interior era más fuerte que el miedo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y en el silencio de las calles empedradas, Diego recordó los momentos perdidos. Pensó en su madre, en la sonrisa que ya no podía ver, en los abrazos que nunca volverían. Isabel se acercó lentamente, sus pasos tímidos resonaban en el suelo húmedo. Dijo: «No estás solo». Pero Diego no respondió. Su orgullo era un muro. La luna iluminaba las lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Era un hombre roto, pero aún en sus fragmentos quedaba un deseo imposible de extinguir, volver a sentir que era dueño de su vida. El viento soplaba fuerte, y con él el recuerdo de las promesas incumplidas. Diego cerró los ojos, intentando escuchar la voz de su padre, una voz que le decía que debía resistir. Isabel lo miraba en silencio, sintiendo que aquel hombre cargaba un peso que nadie debía llevar solo. «Todavía puedes luchar», murmuró ella, casi sin fuerza. Pero Diego sabía que cada paso hacia la libertad tendría un precio, y el miedo a perder lo poco que quedaba lo consumía. La sala estaba fría, apenas iluminada por un candil que titilaba. Diego permanecía sentado, con la espalda recta, como si esa postura fuera su último refugio de dignidad. Isabel se acercó y puso una mano sobre la mesa, dudando en tocarlo. «Diego», dijo suavemente, «la esperanza aún existe». Él levantó la mirada, sus ojos llenos de rabia contenida, pero también de una fragilidad que se ocultaba detrás de su silencio. La lucha no era solo contra don Fernando, era contra sí mismo. Las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, recordándole a Diego que el tiempo no se detenía. Cada día era una cuenta regresiva hacia la ruina o la libertad. Isabel le preguntó: «¿Qué te ata todavía?». Su voz era frágil, pero llena de ternura. Diego miró hacia la ventana, hacia la ciudad dormida, y respondió con un silencio feroz. Era un hombre dividido entre la sumisión y el deseo de romper el destino impuesto. El amanecer pintaba de oro las piedras antiguas, y Diego sintió que aquella luz lo desnudaba por completo. Isabel le ofreció una sonrisa triste, como si supiera que lo perdería tarde o temprano. «No dejes que destruyan tu alma», susurró ella. Diego respiró hondo, y por un instante
Creyó escuchar el murmullo de la libertad en el aire, pero sabía que ese murmullo podía volverse grito de dolor. La esperanza era tanto un regalo como una condena. Las paredes del palacio parecían cerrarse sobre Diego con cada día que pasaba. Don Fernando no desperdiciaba ocasión para recordarle que era prisionero de su voluntad. En una reunión pública lo humilló, diciendo: «Este hombre no tiene voz propia». Los murmullos de los presentes se convirtieron en cuchillos invisibles que desgarraban su orgullo. Isabel lo observaba, impotente, sintiendo que el dolor de Diego era también el suyo. Sin embargo, en los ojos de él brillaba una chispa. Ya no era solo resistencia silenciosa, era el inicio de la rebelión. La multitud se reía, y cada carcajada era un golpe más fuerte que cualquier látigo. Diego permaneció en silencio, pero dentro de él la rabia crecía como fuego bajo cenizas. Isabel intentó acercarse, sus labios temblaban, pero un guardia le cerró el paso. Don Fernando disfrutaba del espectáculo, alimentando su vanidad con cada gesto de sumisión. «Eres nada», declaró. Pero en el silencio de Diego había un grito ahogado que tarde o temprano estallaría. En la plaza, bajo el sol abrasador, Diego fue obligado a inclinarse como un siervo. El pueblo observaba en silencio, algunos con compasión, otros con indiferencia. Don Fernando levantó la voz: «Que todos vean lo que ocurre al que desafía el orden». Isabel luchaba por contener las lágrimas. Su impotencia era un puñal. Diego apretó los dientes, y aunque parecía derrotado, en su interior juró que aquel sería el último día que doblaría la rodilla. Las humillaciones no terminaban. Diego fue obligado a trabajar entre cadenas, mientras don Fernando lo observaba desde lo alto de un balcón. Isabel quiso gritar, pero sabía que cualquier palabra pondría en riesgo su vida. El sudor recorría el rostro de Diego, mezclándose con el polvo y la rabia. A cada golpe de azada, sentía que estaba enterrando su dignidad. Sin embargo, cada movimiento también era un recordatorio de su fuerza oculta, una fuerza que esperaba el momento exacto para estallar. Al caer la tarde, Diego regresó a su celda. El silencio de la piedra lo envolvía, pero ya no era el silencio de la resignación. Isabel se acercó a los barrotes, sus ojos buscando en los suyos una chispa de esperanza. «Aún vives», dijo ella en un susurro. Diego asintió, y en su mirada había algo nuevo: la convicción de que el dolor sufrido había sido el precio necesario para despertar. El conflicto ya no era solo entre él y don Fernando, era entre su miedo y su libertad. La noche era densa y cargada de secretos. Diego escuchó un murmullo detrás de la puerta de la celda, un sonido que no debía estar allí. Isabel apareció con un rostro inquieto, su respiración entrecortada. «He descubierto algo», dijo en voz baja, temiendo ser oída. La verdad cayó sobre Diego como una espada. Uno de sus supuestos aliados había estado informando a don Fernando. La traición no venía de lejos, sino de muy cerca, contó. El suelo bajo sus pies se tambaleaba, y por primera vez comprendió que la batalla sería más peligrosa de lo que había imaginado. Isabel explicó con palabras temblorosas que uno de los guardias, aquel que alguna vez compartió pan con Diego, había vendido su confianza. «No eres libre ni siquiera en tus pensamientos», dijo ella con angustia. Diego sintió el hierro helado del engaño clavarse en su pecho. La traición dolía más que los castigos físicos, porque era el recordatorio cruel de que la lealtad era un lujo en tiempos de opresión. Sin embargo, esa revelación también lo hizo más fuerte. Ahora sabía contra qué luchaba realmente. La celda se convirtió en un confesionario de verdades dolorosas. Isabel reveló que don Fernando había tejido una red de miedo y sobornos, controlando incluso a quienes parecían amigos. Diego, con el corazón ardiendo, comprendió que la opresión no era solo el látigo del amo, sino el veneno infiltrado en los lazos humanos. «Quieren quebrarme por dentro», pensó. Pero también entendió que, si sobrevivía a esta traición, sería indestructible. El ruido de pasos interrumpió la conversación. Un guardia abrió la puerta y lanzó una mirada gélida. Diego supo de inmediato que ese hombre era el traidor.
Sus ojos lo delataron, cargados de culpa y crueldad al mismo tiempo. Isabel retrocedió, consciente de que cualquier palabra la pondría en peligro. El traidor sonrió, apenas, como quien disfruta de la desgracia ajena. Diego entendió que el juego había cambiado, que el enemigo ya no estaba solo en la cima, sino mezclado entre las sombras más cercanas. El traidor cerró la puerta con un golpe seco, dejando tras de sí un aire envenenado. Diego respiró hondo, no de resignación, sino de claridad. Si quería ser libre, debía luchar no solo contra don Fernando, sino contra el miedo y la traición que lo rodeaban. Isabel lo miró, y en sus ojos había un brillo distinto, ya no solo pena, también una chispa de valentía. «No podrán contigo», susurró ella. Diego, por primera vez, lo creyó. El salón resonaba con la voz de don Fernando, que proclamaba su poder frente a todos. Diego estaba de pie, con los labios apretados, mientras el corazón le latía como un tambor de guerra. «Inclínate», ordenó el opresor con voz de trueno. Por primera vez, Diego respondió con firmeza: «Nunca más». El aire se cortó de golpe, y los ojos de los presentes se abrieron con sorpresa. El silencio fue más estridente que cualquier grito. Era el inicio del enfrentamiento final. Don Fernando se acercó con pasos pesados, cada uno como un trueno que hacía temblar el suelo. Isabel, entre la multitud, temía por la vida de Diego, pero en su rostro también apareció un rastro de orgullo. «Tu desafío será tu final», dijo el tirano con rabia contenida. Diego respondió con voz firme: «Prefiero morir de pie que vivir arrodillado». Las palabras atravesaron la sala como cuchillas, dejando un eco imposible de callar. Los guardias intentaron avanzar, pero don Fernando levantó la mano, decidido a ser él mismo quien destruyera a Diego. El ambiente olía a hierro y pólvora, y las antorchas parpadeaban como si temieran lo que vendría. Diego dio un paso al frente, y su sombra se proyectó más grande que nunca sobre los muros. Isabel contuvo el aliento, mientras el mundo parecía detenerse en ese instante. La tensión era insoportable, pero también gloriosa. La voz de Diego estalló como un trueno: «No volveré a obedecerte». Sus palabras rebotaron en las paredes de piedra, desafiando siglos de silencio. Acostalando siglos de silencio. Don Fernando se estremeció, no de miedo, sino de furia desatada. Isabel miraba con lágrimas en los ojos, sabiendo que esas frases cambiarían sus vidas para siempre. El clímax había llegado, no habría marcha atrás. El destino se decidiría, en aquel mismo instante, entre cadenas o libertad. El choque final no fue con espadas, sino con miradas que podían matar. Don Fernando rugió, pero sus palabras quedaron ahogadas por la fuerza de la voz de Diego. La multitud observaba en un silencio absoluto, comprendiendo que estaban siendo testigos de un nacimiento. El nacimiento de la verdadera libertad. Isabel susurró para sí misma: «Él ya no es el mismo». Y en los ojos de Diego brillaba algo que ni el miedo ni la opresión podían extinguir jamás. La sala quedó en silencio después del estallido del enfrentamiento. Diego permanecía de pie, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuera un triunfo sobre el destino. Don Fernando retrocedió unos pasos, su rostro aún endurecido por la rabia, pero con grietas de temor apenas perceptibles. Isabel se apresuró a acercarse, sus ojos brillaban de angustia y esperanza mezcladas. «Resiste», susurró ella, temblando. Diego la miró y comprendió que la batalla no había terminado, pero había roto la cadena más pesada, la del miedo. Las llamas de las antorchas temblaban como si celebraran la declaración silenciosa de una nueva libertad. El amanecer llegó como un bálsamo cruel, pintando de oro los muros que habían sido testigos de humillación y dolor. Diego salió de la celda, escoltado por guardias que ya no lo miraban con superioridad, sino con duda y respeto temeroso. Isabel caminaba a su lado, con la espalda recta y el paso firme, como si también hubiera ganado fuerza en aquella tormenta. Don Fernando observaba desde un balcón, incapaz de aceptar que su autoridad
ya no era absoluta. Diego respiró el aire fresco de la mañana y sintió que, aunque aún quedaban cadenas, ya no era esclavo en su interior. El pueblo comenzaba a murmurar. Algunos veían en Diego un símbolo de resistencia, otros lo miraban con miedo, temiendo que su desafío trajera represalias más crueles. Isabel escuchó a dos mujeres susurrar: «Ese hombre está condenado». Pero Diego los miraba a todos con una serenidad desafiante, como quien ha atravesado el fuego y ya no teme a las llamas. El eco de su rebelión se extendía más allá de las murallas, en cada mirada furtiva, en cada corazón que anhelaba libertad. La resolución no era un final limpio, sino un inicio lleno de cicatrices. En la intimidad de una sala oscura, Diego dejó caer el peso de su cuerpo en una silla. Sus manos temblaban, no de miedo, sino del cansancio acumulado de años de sumisión y de una sola noche de resistencia. Isabel se inclinó hacia él y le tomó las manos, notando las cicatrices y la dureza de la piel marcada por cadenas invisibles. «Has pagado caro, pero sigues aquí», dijo con voz quebrada. Diego cerró los ojos y asintió. La libertad había llegado bañada de dolor, y el precio aún seguiría pesando por mucho tiempo. Cuando la noche volvió a cubrir la ciudad, Diego se miró en un espejo roto. No vio al hombre humillado que había sido, sino a alguien endurecido por la lucha. Sabía que la victoria no era total, que don Fernando aún respiraba, pero también comprendió que ya nada sería igual. Isabel entró en la sala, lo observó en silencio y luego sonrió con tristeza. «Eres libre, aunque no lo admitan», susurró. Diego bajó la mirada y por primera vez aceptó esa verdad. La resolución era amarga y gloriosa al mismo tiempo. Había ganado una libertad que ningún imperio podría arrebatarle. La plaza estaba vacía, pero el silencio tenía más voces que cualquier multitud. Diego avanzaba lentamente, sintiendo el suelo frío bajo sus pasos como un testigo silencioso de su transformación. El aire olía a humo y a cenizas de antiguas derrotas, pero también a promesa de futuro. Isabel lo seguía, con la mirada fija en él, como si temiera que el viento mismo pudiera llevárselo. Don Fernando observaba desde la distancia, incapaz de comprender cómo aquel hombre roto ahora caminaba erguido. La historia no estaba cerrada, pero algo era claro: Diego ya no era prisionero. El viento sopló fuerte, agitando las ropas y levantando polvo como un presagio. Diego detuvo sus pasos y levantó la vista hacia el cielo oscuro, donde las nubes ocultaban la luna. «Todo lo que me quitaste no me define», pensó, con un orgullo que le quemaba en el pecho. Isabel lo alcanzó y sin palabras posó su mano en su hombro. En ese gesto había consuelo, pero también despedida. Diego sabía que la lucha no terminaría allí. Solo había ganado el derecho a seguir peleando en pie. El eco de campanas lejanas anunció el final de una era. Diego recordó cada humillación sufrida, cada lágrima callada, y comprendió que todo había sido necesario para llegar a ese instante. Isabel lo miraba con lágrimas contenidas, orgullosa y triste a la vez, sabiendo que ya no podía protegerlo de lo que vendría. «Has cambiado el destino», murmuró ella. Diego no respondió, porque entendió que las palabras sobran cuando los actos hablan por sí solos. El pasado ya no lo ataba. Lo que venía era incierto, pero libre. En la penumbra, Diego se acercó a un espejo viejo, apoyado contra la pared de una casa abandonada. Su reflejo estaba quebrado, como si la misma vida lo hubiera fragmentado. Pero en esos fragmentos vio algo nuevo, un hombre que había vencido no con espadas, sino con coraje. Isabel se mantuvo a su lado, testigo de esa metamorfosis. Don Fernando se alejó en la oscuridad, incapaz de sostener la mirada del hombre que ya no podía dominar. El triunfo era silencioso, pero absoluto. La última palabra no fue un grito, ni una orden, ni siquiera un lamento. Diego caminó hasta el centro de la plaza y levantó la cabeza, dejando que la noche lo envolviera. Isabel lo observó con un nudo en la garganta, sabiendo que aquella imagen quedaría grabada para siempre. Don Fernando, derrotado en silencio, no pudo pronunciar una sola palabra. Y entonces Diego susurró lo único que podía decir: «Libre». El eco de esa palabra se clavó en cada piedra, en cada alma que la escuchó. Fue el golpe final,
una llama que ya nadie podría apagar.